Ayer vimos algunos, ya, bueno, el concepto de herencia y dentro de los, digamos, de las consecuencias, podríamos decir, de la herencia, hay algunos puntos importantes. Por ejemplo, que podemos crear un objeto de la clase hija en una referencia de la clase padre. La referencia es la que está aquí a la izquierda y el objeto se crea con el constructor. Entonces aquí, en los dos primeros ejemplos que puse, no hay problema, es como siempre lo hemos hecho. El objeto primero es un A y está en una referencia de A, y el B también, pero ya el objeto tercero, pues es un B porque así lo marca su constructor, o sea, físicamente en memoria es un objeto de la clase B, pero está al estar en una referencia de A, que es posible porque es su clase padre, se comporta como un A, no como un B. Entonces, los métodos que tuviera en B no los va a poder ver desde tercero, porque tercero pues está en una referencia de A. Eso lo vamos a ir comprobando conforme hagamos ejercicios. Bueno, voy a recuperar el documento que por cierto ya les compartí. Este documento ya se los compartí ahí. A partir de aquí, muchos de los temas, de los conceptos los vamos a ver a través de documentos que ya tengo. Y eso se los voy a ir compartiendo conforme los vayamos viendo. Bueno, este es el diagrama que ya habíamos visto. También, bueno, aquí nada más hay una clase padre y luego su clase hija que es B. B es hija de A. Pero podemos tener ya pues muchas más clases debajo de otras. Aquí tenemos que la clase C es hija de B y a su vez B es hija de A. O sea que aquí la clase B es padre e hija al mismo tiempo. Padre de C, pero hija de A. Haciendo una analogía así muy simple, pues podríamos decir que C es nieta de A, ¿verdad? Algo así. Dice aquí que un objeto de la clase C va a tener 4 atributos. 3 los hereda, Y de manera directa y WX de manera indirecta, pero todos los hereda. Y va a tener también acceso a 4 métodos. A los métodos, bueno, al 4 porque es parte de él, pero tiene acceso al método 3 porque es hija de B y también tiene acceso a los métodos 1 y 2 porque es hija indirecta de A también. Ahora, como ya vimos ayer, como especie de contradicción, un objeto de la clase C, aunque hereda el atributo Y, no tiene acceso a él. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Por qué no tiene acceso a él? Sí lo hereda, pero ¿por qué no tiene acceso? Porque es privado. Entonces, realmente un objeto de la clase C solo tendría acceso al atributo Z. A Y, W que si Y sí los hereda, pero no los puede acceder. Lo cual ahí es como que está una pequeña contradicción. Bueno, y eso lo vamos a ir despejando, esos detalles, esas dudas las vamos a ir despejando poco a poco. Bueno, entonces, aquí vienen algunos ejemplos de jerarquías de clases ya un poco más grandes. Aquí la clase animal tiene 3 hijas, herbívoro, carnívoro y omnívoro. Y a su vez la clase carnívoro, por ejemplo, tiene 2 hijas, león y hiena. Acá tenemos otro ejemplo de motores. Es una jerarquía esto se le llama una jerarquía de clases. Hay motores, ahora esta categorización pues depende de las necesidades, ¿verdad? Yo puedo hacer otra clasificación de animales según lo que yo necesite. Quien hizo esto es porque así lo requiere. Entonces los motores dice que pueden ser de 3 tipos, de eléctricos, de explosión y de vapor, y luego ya cada uno puede tener más clases hijas. Luego aquí hay un ejemplo, pero ya con un diagrama un poco más formal, ya un diagrama de clase como los que hacemos nosotros, que por cierto en las jerarquías muchas veces no se respeta el hecho de que las flechas deben estar huecas. Aquí sí vemos que la flecha la punta está hueca. Bueno, entonces aquí tenemos un vehículo que tiene 2 clases hijas, taxi y autobús. ¿Cuál es la relación de herencia? Se establece del padre al hijo, no del hijo al padre. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir, en los animales se nota más, podemos decir que un león es un carnívoro o es un animal, pero no podemos decirlo al revés. Un animal no necesariamente es un carnívoro
o un animal no necesariamente es un león. La relación es que establece la herencia es, el hijo es un padre, el hijo es como el padre, no el padre es como el hijo. Ahora, si ustedes se fijan, en todos los ejemplos que hemos visto, las clases padres pueden tener varios hijos, pero los hijos solo pueden tener un padre. En todos los ejemplos, digamos, si yo tomo 4 tiempos, tiene nada más como clase padre gasolina. Y si tomo gasolina, nada más tiene como clase padre explosión. Y explosión solo tiene clase padre motores. Eso se le llama herencia simple. Si un hijo tuviera más de un padre, entonces eso es herencia múltiple. Pero herencia múltiple no la soportan todos los lenguajes. C++ la soporta, pero Java y C# no. Entonces por eso nosotros nada más vamos a ver la herencia simple. Bueno, entonces ya eso es lo que menciona aquí. Para empezar a aterrizar esto, pues vamos a iniciar con un ejercicio. Voy a quitar este y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a desarrollar una aplicación para crear líneas, rectángulos y paralelepípedos. Bueno, creo que esta aclaración ya la había hecho ayer, o más bien es algo que se presenta en todos los conceptos que empezamos a ver. Como que al principio puede parecer como que no es muy útil o no es muy lógico algunas cosas que se presentan en los conceptos, como por ejemplo el hecho de que una clase hija no pueda acceder a los atributos de una clase padre porque son privados. Y el hecho de que un objeto de la clase hija se pueda crear en una referencia de la clase padre. Ahorita tal vez no quede claro para qué nos puede servir, porque todavía no vemos. Lo que debe quedar claro es que se puede hacer. Y es que así es el concepto. Poco a poco nos vamos a ir dando cuenta en qué nos puede servir. Entonces, aquí, este ejercicio pues no va a ser más que crear objetos de las 3 clases que vienen ahí. Pero, ¿qué relación podrían tener estas clases o por qué es un ejercicio en donde podemos aplicar la herencia? Bueno, porque si nosotros vemos el concepto de línea, ¿cómo puedo definir una línea? O sea, ¿con cuántas dimensiones puedo definir una línea? Así una raya, una línea. ¿Cuántos valores podría tener o cuántas medidas podría tener? ¿Cuántas? Una nada más. Yo digo una línea de 30 metros o una línea de 15 centímetros. Con una sola dimensión yo puedo definir una línea. Ahora, un rectángulo, ¿cuántas dimensiones tiene? O sea, la línea es una sola dimensión. ¿Y el rectángulo? ¿Cuántas? 3. ¿Cuáles serían? ¿El rectángulo cuántas? No, dimensiones, dimensiones. Sí, tiene 4 lados, yo sé. Pero nada más tiene base y altura, ¿no? ¿Sí? O sea, no tiene otro. Entonces, un rectángulo tiene 2 dimensiones. Y un paralelepípedo, bueno, primero recordar o investigar qué es un paralelepípedo. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Un paralelepípedo es, hagan de cuenta, una caja. Una caja es un paralelepípedo. ¿Sí? ¿Cuántas dimensiones tiene una caja? ¿Cómo puedo definir? A ver, una caja de zapatos. Cuando me dicen, oye, ¿qué medidas tiene la caja? ¿Cuántas medidas tengo que dar? 3, ¿verdad? Tiene la base, altura y profundidad. O, como yo lo voy a llamar, tiene largo, ancho y espesor. Bueno, entonces, estas 3 figuras se relacionan porque cada una de ellas tiene una dimensión diferente y podemos obtener una figura a través de la otra. Sí, fíjense, voy a poner aquí un diagrama inicial. Este diagrama inicial, ¿sí? Aquí tenemos las 3 figuras. Este documento también se los voy a compartir. Tenemos 3 figuras. La línea, el rectángulo y el paralelepípedo. Ahorita, en esta primera versión, los tenemos de manera independiente, con 3 clases que no se relacionan. Pero la línea, pues tiene un atributo, una dimensión que es el largo. Y, bueno, el rectángulo, aunque casi siempre le ponemos base y altura, aquí lo voy a llamar largo y ancho, para ver que largo es común a la línea. Y el paralelepípedo, aunque podríamos mencionar como base, altura y profundidad, pues yo lo
lo voy a mencionar como largo, ancho y espesor, para que se vea que largo y ancho coinciden con el rectángulo, ¿sí? Ahora, podemos ver algunas semejanzas entre los tres y repetición de atributos. Por ejemplo, aquí en el rectángulo se repite el largo y en el paralelepípedo se repite largo y ancho. De una línea, pues no puedo calcular nada de una línea, pero de un rectángulo sí, el área y el perímetro. Y del paralelepípedo, el área y el volumen. Bueno, la relación, fíjense, ¿cómo podemos establecer o pensar una relación entre las tres figuras? Imagínense que yo esta línea la muevo. La línea es una sola dimensión. Yo la voy a mover en otra dimensión. Imagínense que la estoy moviendo hacia arriba. Es otra dimensión ya. Y que ese movimiento fuera dejando un rastro. ¿Qué se formaría? ¿Qué figura se formaría? Si yo muevo esta hacia arriba, la dejo ahí y cada vez que la fui arrastrando, fue dejando como un rastro. ¿Qué figura se formaría? Un rectángulo. Entonces, de alguna forma, el rectángulo proviene de la línea. Su papá es la línea. Y si yo el rectángulo, que ya son dos dimensiones, aquí no lo puedo, ni siquiera, acá se de perdido lo podía mover hacia, pero aquí lo tendría que mover hacia adentro o hacia afuera, en la tercera dimensión. Si yo moviera este rectángulo, digamos hacia adelante, y me imaginara el rastro que va dejando, ¿qué formaría? Una caja, un paralelepípedo. Entonces, de alguna manera, el rectángulo es padre porque de aquí sale un paralelepípedo. Bueno, entonces, ya con todas esas consideraciones, nosotros podríamos relacionar las tres clases de esta manera. ¿Sí? En lugar de tenerlas por separado, yo puedo decir, un rectángulo proviene de una línea, proviene moviendo una línea en otra dimensión. Y un paralelepípedo proviene de un rectángulo moviéndolo en una tercera dimensión. Y entonces ya podría quitar algunos atributos repetidos. Le digo, la línea se define por el puro largo, es una dimensión. El rectángulo necesita dos dimensiones, pero una de ellas la va a heredar. Por lo tanto, el rectángulo es una clase especial de línea en donde se le agrega otra dimensión. Y el paralelepípedo es una clase especial de rectángulo a la cual se le agrega una dimensión. Y entonces ya nos quedaría una jerarquía de clases de tres líneas, donde la clase padre es, perdón, de tres clases, donde la clase padre es línea, ¿sí? Por lo tanto, bueno, según lo que hemos visto, nosotros podríamos crear un rectángulo en una referencia de línea y podríamos crear un paralelepípedo en una referencia de rectángulo o de línea. Eso lo vamos a comprobar ahorita que empecemos a codificar. Ahora, de los métodos que aparecen aquí, bueno, línea no tiene ningún método de cálculo, pero rectángulo y paralelepípedo sí. Y el más interesante desde el punto de vista de la herencia es el área. ¿Por qué es el área? Porque hay área tanto en rectángulo como en paralelepípedo. Podríamos pensar que no es necesario ponerlo en paralelepípedo ya que lo va a heredar de rectángulo. Pero ¿por qué no le serviría lo que herede el área de rectángulo? Se supone que este es el área de un paralelepípedo, no de un rectángulo. Y este es el área de un rectángulo. Si yo quitara esto de aquí, pues sí sí tendría, el paralelepípedo tendría el método línea, perdón, área, pero por herencia. Nada más que por herencia no le sirve porque el área de un rectángulo o el área de un paralelepípedo pues no se calcula igual que el área de un rectángulo. Aquí, este va a calcular el área de un rectángulo. Por lo tanto, tengo que redefinir ese método. Tengo que decirle, aquí en paralelepípedo, yo necesito calcular el área de otra manera diferente a la del rectángulo. Ok, bueno, ese es por un lado. Por eso aparece en las dos clases. Pero podríamos pensar, ¿para qué complicarnos la existencia poniéndole el mismo nombre? Mejor porque no le ponemos área rectángulo y área paralelepípedo. Bueno, aunque ahorita no se aprecie, es preferible que si hay métodos en la jerarquía que van a hacer lo mismo, aunque sea de diferente manera, esos métodos deben llevar la misma firma. En el caso específico del área,
Yo sé que el área de un rectángulo se calcula diferente al área de un paralelepípedo, pero como pertenece a la misma jerarquía, ahorita no se aprecia, pero me conviene que los dos métodos se llamen igual, no que se llamen diferente. Si se llaman diferente, vamos a perder mucha oportunidad de aplicar herencia y polimorfismo. Eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Entonces, por eso se llaman igual. Bien, entonces, ya que tenemos esto, eso viene explicado aquí más o menos, lo mismo que estoy diciendo. Viendo eso, entonces vamos a empezar a codificar esta jerarquía, esta que está aquí. Ahora, ayer les comentaba yo que en el tema 3 y 4, herencia y polimorfismo, realmente casi no vamos a ver sintaxis nueva. Van a ser dos o tres palabras nuevas. Pero de conceptos sí vamos a ver cosas diferentes, sí, sobre todo, pues que no son tan fáciles de asimilar así tan rápidamente, porque son conceptos ya un poquito más, puede ser más confusos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a definir que el rectángulo es hijo de línea? Debe haber alguna palabra reservada para eso, y la tenemos acá, ¿sí? La sintaxis para definir que una clase es padre de otra o es hija de otra es con la palabra reservada extends, con esta, ¿sí? Aquí se pone la clase hija que extiende de la clase padre. ¿Por qué la palabra extends? Pues porque dijimos que la herencia se trata de crear nuevas clases que extienden el funcionamiento de la clase padre. Una clase hija, el objetivo es que tome lo que hace la clase padre, pero que le agregue más cosas, más detalle, o que redefine algunos métodos que hereda de la clase padre, como va a suceder con área. Bueno, entonces ya hablando específicamente de nuestro ejercicio, ¿cómo le vamos a decir que el rectángulo es hija de línea? Pues le decimos, cuando declaremos la clase rectángulo, vamos a utilizar la palabra extend, extiende de línea. Y cuando declaremos nuestra clase paralelepípedo, va a extender de rectángulo. Rectángulo es padre de paralelepípedo. Cuando ven este documento, espero que lo lean, aquí, a partir de aquí, vienen algunos comentarios que ya no aplican porque esto se refería a cuando empezó la pandemia, que más bien compartíamos documentos para que los leyeran. Y aquí se refiere a ejercicios que yo les pasaba también. Entonces, pero esos ejercicios los vamos a hacer nosotros aquí. Entonces, pues esto ya no aplica. Hasta aquí nos quedamos. Voy a poner la jerarquía aquí a la vista. Aquí está, ¿verdad? Caray. Y esta jerarquía, pues la vamos a codificar. Ahí está. Vamos a crear un proyecto en NetBeans que se va a llamar aplicación para el epípedo. PB 904, 0404. Aplicación para el epípedo. ¿Sí lo escribí bien? Creo que sí. De acuerdo al diagrama, los atributos son privados. Ok, bueno, entonces ahorita nos olvidamos de la aplicación y vamos a crear primero nuestra clase línea. Es la clase padre de toda la jerarquía. Ok, entonces vamos a agregar nuestra clase línea, que tiene un atributo privado que se llama largo, es de tipo doble. Y bueno, vamos a poner dos constructores, los voy a teclear directamente sin inserción de código. El constructor de default va a poner largo igual a 0. Y el constructor parametrizado pues va a tomar un parámetro. Aquí sería un doble, ¿verdad? Y aquí diríamos largo, que
es igual a largo. Bueno, intencionalmente no voy a poner métodos getSet. Entonces le diríamos public, me voy a brincar hasta el toString. Public string toString. Y este va a regresar en este caso el valor de largo. Vamos a decirle que regrese. Largo más largo. Sí. Y bueno, aquí no hay ningún cálculo. Vamos ahora a codificar nuestra clase rectángulo. Entonces agregamos una nueva clase que se va a llamar rectángulo. Y aquí es en donde ahorita la clase rectángulo y línea no se relacionan para nada. Pero aquí es donde vamos a aplicar la herencia. Le vamos a decir que la clase rectángulo extiende de línea. O sea, rectángulo es hija de línea. A veces nos confundimos y lo decimos al revés. Línea es hija de rectángulo, no. Rectángulo es hija de línea. Entonces, hagan de cuenta que rectángulo absorbe todo lo que trae línea, pero solo tiene acceso a lo que es público, a lo privado no. Muy bien, entonces vamos a agregar el atributo, pues es el ancho, array doble. Agregamos dos constructores. El primero es el de default. Y aquí pues vamos a empezar a tener problemas porque si estamos formando un rectángulo, pues tiene largo y ancho. Entonces al largo lo voy a poner así, 0, y al ancho también. Pero ¿qué pasa con largo? Dice que tiene un acceso privado en línea. Es lo que decíamos. A pesar de que rectángulo es hija de línea, el atributo largo no lo puede acceder porque es privado. Lo podría acceder a través del método get o del método set, pero precisamente por eso no los puse. Bueno, ahorita ahí va a ir apareciendo ese error. Vamos ahora a agregar el segundo constructor, el parametrizado, que recibiría el largo y el ancho, ¿sí? Y diría que el largo es igual a lar y ancho es igual a ancho. Y otra vez, pues me marca error en largo. Cada vez que yo quiero usar largo, va a marcar error, porque aunque lo herede, pero es privado. Bueno, entonces ahora vamos a poner el método toString. Me estoy brincando los get y los set. Fíjense, acá en la clase en línea, el método toString aparece el override. ¿Se acuerdan por qué les comentaba que por qué aparecía el override? En los otros no. Pero por qué aquí aparece el override? Porque ya existe ese método. ¿En dónde existe? Bueno, luego vamos a ver. Me voy aquí al rectángulo y vamos a poner string, toString, y va a regresar pues el largo y el ancho. Return largo. Lo voy a poner hacia abajo. Más ancho. Tiene que regresar una cadena, ¿verdad? Y me marca error en largo. Ahora vamos a calcular el área y el perímetro de un rectángulo. Este sí tiene métodos de cálculo. Le diríamos public doble área. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? ¿Cómo se calcula? Área de un rectángulo. Base por altura. Aquí, pero aquí no se llaman base y altura, se llaman largo por ancho. ¿Y cómo se calcula el perímetro? Pero por 2, ¿no?
porque son dos iguales. Entonces aquí sería retour 2 veces por la suma del largo más ancho. En ningún método aparece el override más que en el toString. Aquí, porque decimos, aparece el override porque ya existe ese método. Y ya existe por herencia, ¿eh? Bueno, entonces, vamos a codificar ahora nuestra clase paralelepípedo. Ok, agregamos una nueva clase que se va a llamar paralelepípedo. Paralelepípedo, ¿de quién hereda? De rectángulo. Entonces aquí le vamos a poner extiende de rectángulo. Al extender de rectángulo también extiende de línea, indirectamente. Bueno, vamos a agregarle el private doble espesor. Primer constructor. Sin parámetros, va a asignar largo, ancho, porque un paralelepípedo tiene largo, ancho y espesor. Nada más que espesor es el único que tiene directamente, los otros son por herencia. Ancho y espesor. Siguiente constructor. Este va a traer 3 parámetros. Largo, ancho y espesor. Y los va a asignar aquí. Es decir, largo es igual a largo. Ancho y espesor. Me marca errores en dónde? Pues en largo y ancho, ¿verdad? Porque los hereda, pero son privados. Espesor. Definitivamente, si no resolvemos ese error, pues no nos va a dejar compilar. Bien, ya tenemos. Ahora vamos a agregar el toString. Para que aparezca el override, tiene que ser exactamente la misma firma. Entonces aquí sería return. Acuérdense que la firma debe ser el mismo tipo de retorno, el mismo número y orden de los parámetros. No importan los nombres de los parámetros, lo que importan son los tipos. Bueno, return, aquí sería pues largo. Más ancho. Aquí estamos reescribiendo algo que ya habíamos escrito. O sea que no estamos aprovechando la herencia, ¿eh? Aquí es ancho. Una de las razones principales de que exista la herencia, pues es la reutilización de código, aprovechamiento de código que ya existe. Aquí espesor. Ahí está, ¿sí? Bueno, faltan ahora el área y el volumen del paralelepípedo. Voy a empezar por el volumen porque es más interesante el área. Para lo que estamos viendo, bueno, ¿cómo se calcula el volumen de un paralelepípedo? De una caja, pues. Pues es largo por ancho por espesor. Largo por ancho por espesor. Largo por ancho sería el área de la base y el espesor pues es como la altura, como de un cilindro, como... Bueno, y del área, ¿cómo se calcula el área de? ¿Eh? Es largo por ancho más largo por alto más ancho por Dos veces, porque son tres caras, pero son al doble, ¿no? Ok, sería return 2 veces por
la suma de, bueno, largo por ancho, ¿verdad? Más largo por espesor, más ancho por espesor. O sea, son las tres combinaciones porque son tres rectángulos. Un rectángulo es largo por ancho, otro rectángulo es largo por espesor, otro rectángulo es ancho por espesor, pero son dos de cada uno. Bueno, y aquí aparece algo interesante. ¿En cuál dijimos que mostraba el override? En el toString, ¿verdad? ¿Dónde más muestra el override? En área. Aquí está, bueno, aquí no. Ahí muestra el override. ¿Por qué aquí nos muestra, por qué ahí muestra el override? A ver, si nos vamos al rectángulo, el área no muestra el override. Dice que puede ser sobrescrita, puede ser anulada, pero no. Aquí no aparece el override. En cambio, en paralelepípedo sí aparece. ¿Por qué aparecía el toString? En el override en el toString. Ahorita me lo acaban de decir. Porque ya existía. ¿Por qué aparece el override en el método área del paralelepípedo? Porque ya existía. ¿En dónde existía? En la clase padre. ¿Sí? Si yo le cambiara cualquier cosita, que le pusiera área X, por ejemplo, o que le pusiera un parámetro aquí, pues ya desaparece el override porque no es la misma firma. Es importante, pues, ahorita aunque no se vea una ventaja o es importante que si en una jerarquía hay métodos que van a hacer lo mismo, aunque sea de manera distinta, los métodos deben tener la misma firma, ¿sí? Bueno, entonces aquí sabemos que apareció el override porque ya existía ese método en la clase padre. La pregunta es, ¿el toString por qué aparece? Bueno, porque ya existía, pero ¿en dónde? ¿En dónde existía? Eso luego lo vamos a ver. Bueno, entonces ya están aquí. Ahora, como les decía, esto no lo podemos ejecutar porque pues, nos marca errores. Si tuviéramos los métodos get y set, los podríamos usar, pero como los podría usar cualquier clase, no tiene que ser clases hijas. Bueno, entonces, una forma de resolver esto, pero es una forma un tanto salvaje, ¿sí? Es si en lugar de privado los ponemos públicos. Ahí está, public. Me voy a rectángulo, ya no me marcó error. Y me voy aquí, y lo pongo también public. Y entonces me voy a paralelepípedo, bueno, aquí, y ya no marca error, porque al ser públicos ya tiene acceso a ellos. Pero, como les dije ahorita, esto fue una solución un poco extrema, salvaje, por dos razones. La primera es que estamos rompiendo una regla de oro de la programación orientada a objetos. ¿Cuál? ¿Cuál regla? Que el objeto, que los atributos son ¿qué? Deberían ser privados. Esa es una de la programación orientada a objetos se basa en conceptos, sus conceptos así fuertes son abstracción, que es cuando diseñamos la clase y qué va a tener, encapsulamiento. ¿Qué significa el encapsulamiento? Que los atributos sean privados. Y herencia y polimorfismo. Entonces, al ponerlos públicos, estamos rompiendo con una regla de oro de la programación orientada a objetos. Casi una regla básica. Aquí, tendría que haber una razón muy, muy poderosa para que fuera válido que un atributo lo pusiéramos como público. No es válido que sea para no batallar, por ejemplo. Yo lo puedo poner público para no batallar, ¿verdad? Pero ahí es como si nosotros, como si los automóviles no trajeran cofre y estuviera todo expuesto, como si nosotros no tuviéramos piel y de alguna forma anduviéramos ahí deambulando por la vida, ¿sí? Bueno, esa es la primera razón. Y la segunda razón deriva de la primera. Al ser público, pues ya no solo le estoy dando acceso a mis hijos, a mis clases hijas, ¿a quién más le estoy dando acceso?
a todo mundo. Es como si yo le dijera a mi papá, oye, ahí yo sé que me heredaste hay una cuenta del banco, pero pues es privada. Y luego me dice, pues te la voy a poner pública para que puedas acceder. Pero es como si la pusiera ahí en la plaza y cualquiera que llega la puede agarrar, porque es pública. Entonces son, digamos, protecciones extremas, ¿no? Son posiciones extremas. Por un lado, si es privado, el único que tiene acceso a algo privado es la propia clase. Y si es público, todo el mundo tiene acceso. Así es que, ¿qué privilegios tendría que una clase fuera hija de otra? Bueno, entonces hay un nivel de protección intermedio, ¿sí? Lo vamos a poner aquí. A ver, si nosotros, el signo menos, ¿qué significa? Privado, ¿sí? Bueno, lo voy a poner acá, en general, el signo menos, ponerlo de otro color, es privado. Y el símbolo más, que es, ¿qué quiere decir el más en un diagrama? Que es público, público, ¿sí? Bueno, entonces, quiere decir que es público. Pero son extremos. El privado, caray, público. El privado, el único que tiene acceso a un elemento privado es la propia clase. Y el público, todas las clases tienen acceso, cualquier clase tiene acceso. Entonces hay un nivel intermedio que se llama protegido y se simboliza con el numeral o gatito, que es el protegido. ¿Sí? Y el protegido, pues aquí también en Java se maneja de la misma manera, es con el numeral y la palabra reservada es protected, es protegido. El protegido le da acceso a las clases hijas. Todo lo que sea protegido, las clases hijas lo pueden acceder. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que en la herencia por fuerza tenga que llevar el protected. Sí se usa mucho el protected con herencia, pero no es una regla, no es así obligatorio. Si hay una clase que por alguna razón no confía en sus clases hijas, para un atributo en particular, pues ese atributo lo pone privado. Si confía en las clases hijas, entonces lo pone protected. Por aquí tengo un resumen de los niveles de protección en Java. Acuérdense que los apuntes también los subo cada semana. O sea, ustedes tendrían también eso. Eh, cuando un elemento es público, ¿quién tiene acceso? Todo mundo. Cuando un elemento es privado, ¿quién tiene acceso? Solo la clase. Cuando un elemento es protected, aquí hay variantes, ¿sí? La misma clase siempre va a tener acceso, siempre. Pues si tiene acceso a lo privado, pues tiene acceso a lo público y a lo protected. Bueno, pero el protected va a tener, ¿quién va a tener acceso cuando es protected? La misma, las clases hijas y las clases que estén en el mismo paquete. El paquete, recuerden aquí en Java, el paquete viene siendo, aquí dice paquetes, ¿verdad? Paquetes de código fuente, dice aquí. Y por default nos agrega un paquete y en ese paquete agregamos todas nuestras clases. Si yo pongo una clase aquí, pero no le pongo extends, es decir, que no tiene herencia, pero es de la misma clase, tengo acceso a los elementos protegidos. Aunque no sea hija, pero siendo del mismo paquete, tengo acceso. Solamente que esté en otro paquete, no tengo acceso a lo que es protected. Y viene aquí cuando el default, por favor no lo usen. El default es cuando no le ponemos nada. O sea, que a la hora de definir la clase, aquí, no le pongo si es privado, o sea, no, lo dejo así. Y ahí, pues, tenemos que acordarnos si va a tener acceso o no, las clases hijas, las clases del mismo paquete. Yo, por eso siempre les pido, salud, que siempre le pongan ahí qué tipo de protección tiene, ¿sí? En este caso es privado. Bueno,
El paralelepípedo no hubo necesidad de cambiarle a protected porque pues no hereda a ninguna otra clase. Pero ¿qué tal si a alguien se le ocurre o necesita que del paralelepípedo va a heredar a otra clase? Por ejemplo, a la clase cubo. El cubo es un tipo especial de paralelepípedo. Y entonces ahí sí le afectaría que aquí dijera privado. Por eso también lo vamos a dejar como protected. Por si después creamos una clase nueva que dependa de... Bueno, entonces esto ya no marcó error, ya puedo utilizarlo. Vamos a crear unos cuantos objetos así rápidamente. A ver, vamos a ponerle aquí una línea, ¿sí? Una raya. Aquí, vamos a decirle una raya de, no sé, 20 centímetros. Raya es una línea y se comporta como línea. Vamos a crear un rectángulo. Un rectángulo por decir, no sé, el pizarrón está bien. El pizarrón. El pizarrón va a ser, estoy creando los objetos como siempre lo hemos hecho, en una referencia de la clase y con el constructor de su propia clase. Siempre lo hemos hecho así. ¿Se acuerdan que alguna vez comenté que al principio yo decía que como el compilador de Java no era capaz de inferir que si aquí dice rectángulo, acá también debe decir rectángulo? Porque siempre tenemos que repetir el nombre de la clase y el nombre del constructor. Bueno, ya ahorita con la herencia, ahí está la respuesta. No siempre es igual el nombre de la referencia y el nombre del constructor. El, el constructor puede ser cualquier clase hija de la referencia. Bueno, entonces, pizarrón es un rectángulo y se comporta como un rectángulo. Vamos a crear un paralelepípedo caja, por ejemplo. Ah, pero no le puse el rectángulo nada, ¿verdad? Vamos a ponerle el pizarrón, es que está bien ancho, sí. Vamos a decirle que son como 5 metros, ¿no? Y de alto son como 1,20. Y el paralelepípedo, una caja que estoy viendo ahorita aquí, tiene de largo como unos 8 centímetros y de alto como unos 12 y de espesor como unos 4. Es una caja de contactos que estoy viendo ahorita. Bueno, caja es un paralelepípedo y se comporta como un paralelepípedo. Ahora vamos a crear un, un rectángulo, pero en línea, y un rectángulo que sea, por ejemplo, la pantalla. ¿Sí? Pantalla es un rectángulo. Y esta pantalla más o menos son como unos 50 de ancho o de largo, bueno, y como unos 10 de... Estoy inventando, ¿sí? Bueno, pantalla es un rectángulo, pero se comporta como una línea. Es lo que decíamos ayer. Caja, bueno, vamos a comparar pizarrón con pantalla. Pizarrón es un rectángulo que se comporta como rectángulo. Tiene área y tiene perímetro. En cambio, pantalla también es un rectángulo. Pero, ¿dónde está área y perímetro? ¿Por qué pantalla no tiene área y perímetro? De hecho, sí los tiene, pero ¿por qué no los ve? Ya lo dijimos. Pantalla, bueno, aquí lo vamos a poner aquí. Es un rectángulo, pero se comporta como qué? Como línea. La referencia es la que indica el comportamiento. El constructor es el que me dice qué tipo de objeto es. Y como decía al principio,
podemos pensar que esto es una desventaja. ¿Para qué quiero una pantalla que se comporte como línea? Si de ahí no voy a poder calcular ni el área ni el perímetro. Bueno, ahorita no lo vamos a justificar. Ahorita nada más vamos a entender que así es. ¿Sí? Bueno, vamos a crear una caja en línea. Voy a crear otra caja, una caja, un CPU. CPU es un paralelepípedo que mide como 30 por 40 por 10, por ejemplo. El CPU ese que estoy viendo ahí. Bueno, CPU es un paralelepípedo, pero se comporta como qué, como línea. O sea que caja, fíjense, caja sí es un paralelepípedo que se comporta como paralelepípedo. Si le pongo caja, tengo acceso al área y al volumen, porque se está comportando como paralelepípedo. En cambio, si le pongo CPU, que también es un paralelepípedo, sí es un paralelepípedo, CPU no tiene área ni volumen, porque está comportándose como una línea. Insisto, ahorita no vamos a pensarlo como una desventaja o a justificar, no, pues qué caso tiene que se comporte así. Luego lo vamos a entender. Bueno, puedo crear también en rectángulo. Voy a crear un bote de basura que más o menos estoy viendo aquí. Pero es un paralelepípedo. Es un paralelepípedo que más o menos mide como 25 por 45 por 15, más o menos. Bueno, este es un paralelepípedo. Pero se comporta como qué? Como rectángulo, ¿verdad? O sea que si yo le digo al bote, le digo bote punto, no voy a encontrar volumen. Sí encuentro área porque área está en rectángulo, pero no encuentro volumen. Y bueno, finalmente vamos a crear ahora en rectángulo. Rectángulo, vamos a poner una regla es igual a new línea. Así. ¿Por qué eso me marca error? Es como si yo quisiera que naciera un padre de un hijo. No se puede. Nace un hijo de un padre, pero no un padre de un hijo. Entonces, esto no se puede. eh, Objetos de clase padre en referencia de clase hija. Hay que tener mucha atención con esto porque en los exámenes, pues yo se los puedo poner al revés nada más para ver si se entendió esto, ¿verdad? Por eso, pues esto me marca error, ¿no? Bueno, para que no me marque error, pues lo tengo que... Yo no puedo tener una línea que se comporte como un rectángulo. ¿Ok? Bueno, todavía no terminamos el ejercicio, pero ahí le vamos a dejar.